Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede de poder estar reunidos para hacer nuestra oración escritural. Como siempre, recordarles la oración escritural es el medio que Dios ha establecido para nosotros, para que podamos acercarnos al propósito que Él estableció para la vida nuestra, que nuestra vida, si nosotros no nos enfocamos en Dios, pues nuestra vida vamos a estar improvisando, vamos a estar haciendo cosas que Él no nos mandó a hacer, y que el mejor orden de cualquier ser humano, cualquier persona, está en Dios. Dios, que es el que conoce el futuro, que conoce nuestro pasado, que conoce nuestro presente, que está en todo momento con nosotros. Él, mejor que nadie, nos puede ayudar a que nuestra vida sea la mejor. Hoy vamos a estar haciendo nuestra oración escritural tomando como base bíblica el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. El día de hoy, Nandi Caterine va a ser tan amable de guiar esta lectura. Nandi, bien pueda. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si nos circuncidáis conforme al tiro de Moisés, al rito de Moisés, no podéis ser salvados. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, y mandándoles que guardaren la ley de Moisés. Habían creído. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Amén. Muy bien. Nandi, mil gracias. Muy amable. Qué bendición, mis amados. Esta palabra que se acabó de leer, que tiene un trasfondo muy particular. ¿Y en qué radica la particularidad de este pasaje? En una discusión en buenos términos, y en una discusión doctrinal, algo que ameritaba verdaderamente ese diálogo, ese enfoque que ellos le dieron a este tema, que era una prioridad. O sea, no dejaron el asunto simplemente como en la conciencia de cada persona, sino que lo debatieron y lograron encontrar el consenso. Llegaron a un punto de equilibrio en el cual todos iban a salir beneficiados. Y eso es bueno
es bueno en el sentido de que las cosas que se quieren así como salir del cauce, las cosas que se quieren salir de la forma como Dios lo determinó, entonces es bueno tener ciertas, entre comillas, discusiones si se trata de poner orden en un asunto tan relevante como era este. Dice la palabra que este era el concilio en Jerusalén. El concilio era la reunión de las personas de mayor autoridad en el momento para poder poner orden a algo que se estaba dando en las iglesias. Era algo de índole general y estaba afectando porque el problema era que los fariseos que se habían convertido al cristianismo seguían exigiendo y ellos mismos practicando los mismos rituales de antes. Porque si algo tenían los fariseos, eran que eran muy meticulosos en cumplir la ley, demasiado al extremo. Y ellos siguieron, o sea, le añadieron a su creencia a Jesús, ¿sí? Le añadieron a Jesús, como ponerlo al lado de lo que ellos ya tenían. O sea, Jesús no quedó como único, sino como uno más, como un trofeo más, por decirlo de alguna manera, de ellos a nivel espiritual. Vamos a leer los detalles. Dice el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí estaba como el dilema que había comenzado en este lugar, porque las personas venían para adorar al Señor, pero los fariseos empezaron a exigirles y a ponerles una condición de que debían de ser circuncidados conforme al rito o conforme a la costumbre que traían desde Moisés. Para ellos se volvió norma, para ellos se volvió una obligación. Y como ellos lo habían practicado y para ellos no había otra forma más de salvación, entonces lo que hicieron fue querer ponerle un yugo a las personas, especialmente a los gentiles, a los que no eran de esa nacionalidad, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. O sea, a ellos les pareció que el solo recibir a Jesús no era suficiente. Miren, mis amados, cómo muchas veces nosotros consideramos que Cristo no es suficiente. Y eso le pasó a ellos. Ellos traían tan marcada la forma de cómo ser salvos, y ellos continuaron con esa forma. Ellos continuaron con ese método de salvación para ellos, porque no hay que decir que era porque verdaderamente lo estuvieran haciendo, sino que ellos prácticamente lo que hicieron fue exigir algo, pero era algo de índole personal, algo que ellos estaban haciendo para sí mismos. Entonces, nosotros debemos entender algo, y es la forma como Dios quiere que nosotros veamos las cosas como son, como deben ser, como están escritas, y como en sí es la razón de ser del evangelio. Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad,
y Él es más que suficiente. Él dijo palabras que ninguna otra persona pudo haber dicho. No tenían los argumentos, no tenían la capacidad, no eran las personas indicadas. Él dijo cosas como, yo soy la luz del mundo. Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cosas que solo él se podía atribuir a título personal. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. En fin, él se atribuyó cosas que no lo pudo decir Moisés, no lo pudo decir David, ni Salomón, ningún otro personaje de la Biblia podía decir algo como esto. Los famosos yo soy de Jesús. ¿Sí? Entonces los fariseos, cuando reciben al Señor Jesús, sienten que quedan como completos, porque si hubieran aparecido más personajes, más profetas, ellos lo recibían como para sentirse seguros. Entonces note que el problema no estaba en los gentiles, sino en los judíos fariseos. No en los judíos como tal, sino en los judíos fariseos, porque ellos, si de algo se sentían orgullosos, es de ser israelitas, pero también de ser fariseos, porque ellos eran los que cuidaban que las cosas se cumplieran. O sea, antes se iban al extremo. Y mire el daño que se estaban haciendo y le estaban haciendo a otros, porque ni siquiera ellos se sentían del todo seguros con Jesús nomás. Y me parece, mis amados, me da la sensación por lo que se ve en el mundo, que a mucha gente siente que Jesús no es suficiente para ellos. Entonces están adoptando rituales, están adoptando temas como el judaísmo, están adoptando temas como ser judío mesiánicos, están adoptando cosas como volver a formar el arca, como hacer sonar el shofar y muchas cosas más, que la verdad tienen su reputación, tienen su mérito, pero que no ofrecen salvación. No hace falta añadirle algo a Jesús como para buscar salvación. No hace falta. Pero las personas que no están seguras en Dios lo están haciendo porque creen que Jesús es poco, porque creen que Jesús no llena el vacío, que Jesús no es suficiente. Y como alguien dijo, con estos temas se matan vacas sagradas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas, si no aceptan que Jesús es el todo, como les pasó a Pedro, a Jacobo y a Juan en el monte de la transfiguración, acordémonos que allí se les aparecieron juntamente con Jesús, Moisés y Elías. Y cuando Pedro propone hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús, inmediatamente hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí, a él, solamente a él. Y dice que cuando ellos oyen la voz, se postran y después abren los ojos nuevamente y ven a Jesús que estaba solo. Ya no estaba Moisés, no estaba Elías. Más claro para dónde, mis amados. Más claro para dónde, cuando el mismo Dios de los cielos dijo a él oír. Y ese era el debate que había aquí, en este capítulo 15 del libro de los Hechos. Una discusión para arreglar un problema doctrinal. Versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé
tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y es bueno, vuelvo y repito, es muy saludable si de arreglar un problema doctrinal se trata, que hayan debates, que hayan diálogos y que se llegue a lo mejor. Acordémonos que el apóstol Pablo fue fariseo de fariseos, o sea, él era un principal. Y nada más terrible que encontrarse con personas de su misma creencia en la antigüedad que no querían cambiar. ¿Por qué Pablo estaba tan arraigado? ¿Por qué Pablo era tan celoso de sus costumbres? Porque los fariseos eran así, muy estrechos, muy cerrados. De hecho, a ellos muchas veces se les llamaba los moretones o los sangrados. ¿Por qué? Porque cuando ellos veían a una mujer, cerraban los ojos y eran capaces de golpearse contra una pared o contra un posta o contra algo, pero preferían eso que a mirar a una mujer para codiciarla. Ellos eran tan cerrados que no hablaban con su propia esposa si estaban en un lugar público, ni con la mamá, ni con una hermana, con ninguna mujer. Así estrechos eran ellos en su doctrina. Entonces ellos defendían cualquier asunto, lo defendían a capa y a espada y se hacían valer. Y muchos de ellos se hacían quitar la vida defendiendo su creencia. Y eran capaces de quitarle la vida a otra persona que no estuviera de acuerdo con ellos. Ese era el apóstol Pablo. Y se vino a encontrar con personas arraigadas como él. Y él no logró hacerlos cambiar de opinión. Por eso, mis amados, yo creo que en esa estamos todos, con nuestros familiares que siguen practicando la doctrina o la creencia que nos enseñaron nuestros padres. ¿Y quién lo saca de ahí? Es algo muy similar. Nosotros les podemos colocar palitos, les podemos hacer dibujitos, les podemos decir verdades a secas y aún así siguen empeñados en que ahí están bien. Esos eran ellos, así eran los fariseos. Ellos decían estar bien y tener a Jesús era uno más, pero no era el todo para ellos. Y eso era lo que le molestaba al apóstol Pablo. Decía, es que ustedes no pueden obligar a la gente a circuncidarse cuando ellos están completos en Cristo Jesús. Yo quiero que usted por favor lo diga el día de hoy. Yo quiero que lo diga y si lo quiere escribir, escríbalo con letras mayúsculas. Estoy completo en él. Vamos, dígalo. Anótelo. En el chat, ahí en Facebook, en el chat aquí en Sala Zoom. Anótelo, por favor, diga, estoy completo en Cristo Jesús. Con él no me falta nada. Con él los demás sobran. Con él los demás dioses sobran. No hay necesidad. No hay necesidad de cargar la estampita de la Virgen. No hay necesidad de cargar la foto del divino niño. No hay necesidad de más. No hace falta. Ellos sobran. Ellos fueron sustituidos. Nunca pudieron hacer nada por el ser humano. Ay, Dios. Nunca pudieron hacer nada. Estamos completos en Cristo Jesús. Mi pastora Sandra Casallas, tenga la bondad, activa su micrófono y nos habla acerca de eso, de estar completos en Cristo. ¿Qué más necesitan las personas? ¿Por qué somos nosotros tan dados a llevarle la contraria al Señor? Y tenemos a un Cristo al lado de muchos más.
como si hicieran falta. A ver, mi Sandrita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. No, pues sí, estamos completos en él. Yo creo que es cuando lo conocemos, cuando nos damos a la tarea de estudiar su palabra, de aprender más de él. Ahí nos damos cuenta que no hay necesidad de otra cosa. Cuando nosotros aprendemos a amarlo y vemos eh, todo lo que él ha hecho por nosotros. Yo hablaba con algunas personas en el pasado y yo decía eso, cuando nosotros aprendemos a valorar el precio que él pagó en la cruz, eso es lo que tenemos que hacer, aprender a valorar lo que él hizo en la cruz por nosotros. Cuando entendemos eso, cuando entendemos el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús, nos damos cuenta que él lo es todo, absolutamente, y no necesitamos de más, solamente creer, tener esa relación con él y bueno, cada día aferrarnos más a su palabra. Dejemos de ser tercos. A veces uno es terco y uno cree que añadiéndole alguito más. Entonces, no, yo sé que de pronto él me escucha, pero venga, yo cargo esa estampita por si me falla. No, él nunca nos va a fallar. Amén. Él nunca nos va a fallar porque él lo hizo todo por nosotros, por amor a nosotros. Lo entregó todo por amor a nosotros. Aguantó todo por amor a nosotros. Él ya pagó el precio. Entonces nosotros no necesitamos tener una añadidura más a lo que él ya hizo, porque él ya fue lo suficiente. Es creerlo y es vivirlo cada día, mi pastor. Muy bien. Gracias, mi Sandrita, muy amable. Eso es. El apóstol Pablo, cuando se convirtió a Cristo, cuando tuvo esa experiencia personal con él, de ahí en adelante, él comenzó a decir algo que a nosotros también nos ayuda. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me sería ganancia. El vivir. También le añadió Pablo diciendo, mientras viva, viviré para Cristo. O sea, él encontró, a él se le reveló esa verdad. Porque cuando él iba a quitarle la vida a los cristianos, porque él se volvió perseguidor de la iglesia. Y tiene esa experiencia con el Señor. La primera pregunta que el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, le dijo al Señor, es ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y yo creo que eso es bueno que nosotros también hagamos la misma pregunta. ¿Quién eres, Señor? Porque a veces lo conocemos a él como el niño del pesebre. A veces lo conocemos a él como el Jesús de las calles de Jerusalén. Y no pasamos de ahí. Nos quedamos atrás de la cruz, aquí a este lado, y no estamos cruzando al otro lado. No lo estamos viendo como el salvador de nuestras vidas. No lo estamos viendo como el sustentador de la vida. No lo estamos viendo como el proveedor que sostiene la vida. Cuando Él es todo, su sangre fue suficiente. Pero los fariseos se quedaron con la ley que no la querían soltar. Y cuando saben de Jesús, pues lo reciben también y empiezan a hacer como una especie de equilibrio entre la ley y la gracia. Querer juntarlas, tenerlas juntas en el mismo lugar, en la misma bolsa. Y ellos seguir tomando decisiones. ¿Se da cuenta? Ellos querían seguir imponiendo sus rituales, sus cosas. Mire lo que dice el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos.
a pesar de que había un dilema e iban hacia Jerusalén, en el camino siguieron predicando. Definitivamente el apóstol Pablo y Bernabé, que fue la persona que Dios usó para que el apóstol Pablo se afirmara más en el Señor, ahí iban juntos y predicaban la palabra y no paraban, a sabiendas de que iban a arreglar un asunto que tenía que ver con los gentiles. Ni siquiera era con el pueblo de Israel. Porque, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Que Cristo no era suficiente. ¿Y cuál era la bendición de los gentiles? Que Cristo sí era suficiente. Y ahí estaban en ese dilema. Yo prefiero creer que Cristo es suficiente a creer que no es suficiente. Que con lo que yo tenía del pasado me sirve. Entonces vana hubiera sido la cruz de Cristo, vano hubiera sido el sacrificio. Y ese era el problema, el asunto que los estaba llevando hacia Jerusalén, porque ellos solos no lo pudieron resolver, ellos se iban a dejar ayudar. Y eso es saludable. Por eso, mis amados, a veces cuando no tenemos una cabeza que nos dirija, cuando nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones, y por eso mucha gente dice, eso yo me salvo, eso Dios es muy bueno, eso no, yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie, no, yo voy derechito al cielo. Cuando no se trata de obras, ni por ser buena persona. Esto no se trata de una moralidad, sino de una espiritualidad. Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le añadió, y nadie puede venir a Padre sino por mí. Y los gentiles se sentían felices, dijeron, qué bueno. Hice uno para el cielo sin necesidad de pasar por la ley. En cambio, los fariseos decían, para entrar al cielo hay que pasar por la ley. Y hay que pasar por Jesús. Dos puertas, cuando solo era necesaria una. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Seguían empeñados en el asunto. Es necesario que a los gentiles se les circuncide y se les obligue a guardar la ley, adicional a tener a Cristo Jesús ya en sus corazones. La religión definitivamente le hace mucho daño a una persona que quiera agradar a Dios. La religión. Y todos esos rituales, todas esas formas, creencias humanas, es lo que han hecho que muchas personas ya no están en Dios, están en una religión, tratando de llenar sus vacíos, tratando de llenar aún y acallar su conciencia, de decir, no, aquí estamos con Dios también. Algunos hasta se atreven a decir, todas las religiones creen en Dios. No, no es posible, porque Dios no está dividido. Todas las religiones pueden hablar de Dios, sí, pero que todas tengan a Dios, o que Dios esté respaldando a cada una por separado, no es viable, no es posible, porque Dios, y lo dijo bien claro el Señor en el libro de Isaías, Él no comparte su gloria con nadie, y se refiere a los ídolos, se refiere a las imágenes, se refiere a los demonios, se refiere a todo lo espiritual que no viene de parte de Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él la comparte con nosotros, sus hijos,
pero no con los ídolos. Él no lo hace. Él la comparte con nosotros, su grandeza, su poder, su gracia. Y mire lo que dice acá, que unos hombres de la secta, mire cómo eran ellos, se describe así puntualmente, una secta, la secta de los fariseos, ellos que habían creído en Jesús, mire lo que estaban imponiendo a los demás y se atrevieron delante ya de los apóstoles, que eran personas de mayor rango en autoridad. Y el mismo apóstol Pablo estaba ahí, como esperando a ver cuál iba a ser el final de esta discusión. Pero los fariseos empeñados, no, ellos tienen que guardar la ley y cumplir las ordenanzas de Moisés. Versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, se levanta el apóstol Pedro, que era judío, que había caminado con el Señor Jesús. Y él trata de poner como en cintura todo el asunto. Y él dijo, yo también, aunque no era fariseo, pero yo era una persona que obedecía la ley. Mas, sin embargo, yo también creía lo mismo, que los gentiles debían de judaizar, que los gentiles debían de guardar la ley. Yo también, el apóstol Pablo estaba diciendo, yo también creía lo mismo. Hasta que, estando en una terraza en la casa de un cierto Simón Curtidor, me sobrevino un éxtasis y bajó un lienzo con diferentes clases de animales inmundos. Y una voz del cielo me dijo, Pedro, mata y come de esos animales. Y Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca. O sea, él no era fariseo, pero era una persona que también obedecía la ley. Y se repitió el mismo asunto 3 veces, hasta que llegaron ciertos hombres a la puerta y me dijeron, ven con nosotros. Y el mismo Espíritu Santo le dijo a Pedro, no rehúses ir con ellos a la casa de Cornelio. Y cuando el apóstol Pedro obedece todo, llega a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, que era una persona gentil, y él estaba con toda su familia allá. Y él, cuando entró a la casa de Cornelio, su primera expresión fue, varones hermanos, vosotros sabéis cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me dijo que entrara y lo estoy haciendo. Y dice que mientras él les explicaba la palabra del Señor, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron bautizados también ese mismo día. El apóstol Pedro prácticamente les está diciendo, mis amados, yo también creí que los gentiles necesitaban circuncidarse, judaizar, practicar las leyes de Moisés. Yo también lo creí, pero mire con la sorpresa que me encontré. Mire lo que dice el verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahí terminaba todo prácticamente. Cuando habla de fe, que de eso no les estaba hablando Pablo, de eso no les habló Bernabé. Mire quién vino a encontrar como la raíz del asunto, a poner un punto bien claro. Les dijo, es que nosotros por la ley
Estamos creyendo en Dios, pero ellos por la fe. Ay, Dios. Ellos por la fe, los gentiles por la fe, están creyendo en el Señor. Nosotros, que somos judíos, se nos impuso la ley y la obedecimos hasta que llegó Cristo. Y ellos que no tenían ley, ahora tienen fe para creer en ese mismo Cristo Jesús. Eso es lo hermoso de Dios, que en Dios todos podemos estar. En Dios hay cabida para todos nosotros. En Dios se acaban las diferencias. En Dios se acaban los estratos. En Dios, ahí todos. Todos tenemos un lugar en el corazón de Dios. Para todos hay. Él nos ama a todos, pero no de cualquier manera, como para que nosotros digamos, yo tengo que hacer esto o aquello, como penitencias, como pagar ciertos ritos o hacer ciertas promesas. No, en Cristo Jesús estamos completos, estamos llenos en su totalidad. Y ninguna diferencia, dice el verso 9, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Ahí. ¿En dónde estaba la solución? En un hombre que Dios le había dado sabiduría, le había dado revelación y que dijo, mire, aquí a todos nos conviene estar en Cristo Jesús. Ni ellos son menos porque no tienen la ley, ni nosotros somos más porque la tenemos. En Cristo Jesús, todos quedamos al mismo nivel. Yo le invito ahí, que ahí donde usted se encuentra, pueda hoy soltar, desligarse de esos apegos que tenía a la religión, de esos apegos, de esa creencia, y crea, por favor, crea que Cristo Jesús es suficiente. No le añada más, no se haga daño, ni le haga daño a su familia, poniendo más imágenes, más cruces, más ídolos, más religiones. No piense que por eso va a obtener mayor respuesta y mayor bendición. Al contrario, eso provoca celos a Dios. Eso provoca celos a Dios. Dígase para sí mismo, Jesús es mi todo. Con Él estoy completo. Con Él estoy entero. No estoy fraccionado. Estaba fraccionado, pero ahora no. Ahora en Él no me hace falta absolutamente nada, porque Él lo es todo. Y descanse en el Señor. No tenga temor. Ahí, con su cabecita inclinada. No tenga temor pronunciar y decir, Señor, perdóname. Perdóname las veces que quise hacer mezclas. Perdóname las veces, Señor, que quise añadirle a ti, Señor, poner un ídolo más. Perdóname las veces que he consultado a otros dioses. Perdóname, Señor, las veces que he adorado a otros dioses. Hoy propongo en mi corazón, hoy tomo una resolución definitiva, contundente, que tú eres el único en mi vida, que no hay cabida para nadie más. Tú eres mi todo, Señor Jesús. Tú eres mi todo, Señor Jesús. Tú me llenas todo espacio, todo vacío. Y hoy renuncio contundentemente a mis religiones pasadas. Hoy renuncio contundentemente al catolicismo. Dígalo, no le dé miedo.
Diga, hoy renuncio al catolicismo, una religión que me impusieron mis padres, una religión que me impuso prácticamente el mundo y que yo en buena parte lo acepté, pero hoy renuncio a esa creencia. Hoy renuncio y me hago libre de esa creencia. Y si es su caso que haya creído en algún otro credo, hoy renuncie, no le dé miedo. Es por su salvación, es por la salvación de su casa. Tal vez eso es lo que está impidiendo que mucha gente de su familia llegue a los pies de Cristo. Porque usted todavía no se decide, todavía tiene miedo y todavía sigue con costumbres pasadas. No ha podido desligarse de esas imágenes, de esos fetichismos que tiene ahí todavía, de esos cuadros, de esas cosas. Y eso ha impedido, porque es un derecho legal que el enemigo se ha atribuido y está impidiendo que lleguen más bendiciones. No le dé miedo, por favor, no le dé miedo. Y pídale perdón a Dios, porque usted la practicó y porque usted indujo a sus hijos a que la practicaran también. Porque mucha gente no sienten que un pastor, que un apóstol tiene la misma autoridad. Tiene una autoridad delegada de parte de Dios, porque no lo ven con una sotana, porque no lo ven con un cuello clerical, porque no lo ven celebrando oficios religiosos, porque lo ven como una persona común y corriente. Muchos se atreven a decir, no, ese no es pastor, no, ese no es apóstol, no, ese no tiene autoridad porque mire, tiene esposa, tiene hijos, tiene familia. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que no le cree a los pastores por eso. Cuando nosotros hablamos palabra de vida, palabra que le ayuda a cambiar su vida, pero todavía siguen con comparaciones, todavía siguen, ¿sí? Y le creen a ellos y hasta les dicen padre. Imagínense, hasta les dicen padre. Entonces vemos nosotros que todavía hay mucho temor, todavía hay mucho temor, todavía oran y rezan a la vez. Todavía van a culto, pero van a misa. Todavía. Muchos, aún más lanzados todavía, se colocan el kipó, se colocan el tefilín, siguen con creencias y hoy en día le dan más poder y autoridad al shofar que a la palabra de Dios. Amado, no estamos lejos, ni hay que ir tan lejos para ver lo que se está moviendo en el mundo. Le están colocando al lado de Jesús algo más, porque no se sienten llenos, porque no les ha alumbrado la luz de Cristo. Y uno lo lamenta mucho, pero son personas rebeldes, son personas que piensan añadir un poquito más de gracia, un poquito más de santidad, si hacen esto o hacen aquello. Es porque no están seguros. Y así están enseñando. Y así están enseñando. Es lo más lamentable. A eso están enseñando. Eso están enseñando. Y personas de renombre. Pero el Señor tenga misericordia. El Dios de los cielos tenga misericordia. Porque a la postre no es tan culpable quien lo practica, sino quien lo enseña. El que induce a los demás a hacer cosas que ellos están haciendo, porque lo creen conveniente. No han cambiado. No han cambiado. No han dejado que Cristo llene sus vidas, que llene sus corazones. No han dejado que Cristo Jesús tome el control de sus vidas en su totalidad. Pero yo bendigo su vida. Yo bendigo su vida con todo mi corazón. Bendigo su vida por estar en Cristo. Y le bendigo para que sea siempre así.
que hasta el último suspiro, hasta el último instante, usted pueda defender esta causa y decir, Cristo es mi Señor y renuncio a lo demás, renuncio a lo demás, renuncio a lo demás. Si Él me salvó, si Él me rescató, yo no le voy a provocar a celos. Voy a amarlo a Él hasta el último día de mi vida. Lo voy a amar y voy a enseñarle a mi casa a que hay un solo Dios y a que hay un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Si puede, levante una de sus dos manos en señal de gratitud y dígale, Dios, yo te amo. Yo te amo porque tú eres mi luz, tú eres mi esperanza, tú eres la roca de mi salvación, tú eres el anhelo, tú eres lo mejor que yo tengo, tú eres mi todo, Señor. Y te pido un favor, nunca me permitas adorar a otros dioses. Te ruego, Señor, no me lo permitas. Te ruego, Señor, intervengas en mi vida. Si en algún momento nace la intención de volverlo a hacer, dígale al Dios de los cielos, Señor, gracias por limpiar mi corazón. Gracias por limpiar mi mente. Gracias por ayudarme a ordenar mis pensamientos, mis ideas, porque es un tema doctrinal, Señor. Es un tema doctrinal que atañe, que no puedo hacer mezclas y no puedo refugiarme en algo que no me ofrece, que no me da garantía de salvación como sí lo haces tú. Por eso te amo, Señor, y te amaré cada día. Con tu ayuda lo podré hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Mi Sandrita, una vez más le pido favor que prenda su micrófono y bueno, nos digan que ayudó esta palabra. Bien pueda, mi Sandrita. A mi pastor, gracias por esta enseñanza hermosa y no, pues vivir a Cristo. Yo digo que eso es lo único, vivir a Cristo, creer en su palabra y no dejarnos confundir. En estos tiempos hay mucha confusión en cuanto a lo espiritual, ¿no? Entonces, saber que Él es la luz, que Él es la única verdad y no dejarnos confundir. Cuidar a quien escuchamos, cuidar a quien, hacia a dónde es que vamos. Cuida tu casa, ama tu casa espiritual y involucrarnos. Uno se apega más y aprende más cuando uno se involucra en lo espiritual, cuando uno se preocupa por crecer uno personalmente. Yo debo preocuparme por crecer yo personalmente. Si yo crezco espiritualmente y me aferro a la palabra del Señor y lo conozco, voy a dar lo mismo a mi familia y a cada persona a la que tengamos la oportunidad de hablarle de Dios. Es mejor uno saber más que escuchar tanta información, porque vienen personas a querer confundir la vida de uno, vienen personas a quererlo confundir. Pero cuando yo estoy aferrado en la palabra y estoy aferrado en lo que he creído en Cristo Jesús, nada me va a mover, nada me va a mover, al contrario, como dice la palabra, no me voy a volver a ellos, sino ellos se volverán a nosotros. Entonces, no, pues cada día fortalecernos más, amar más al Señor. Si sientes que de pronto como que no, ora, dile, Señor, ayúdame a amarte cada día más. Acrecenta mi amor hacia ti para que podamos afirmarnos cada día más en el Señor. Y no, muy agradecida con el Señor, muy agradecida por lo que Él ha hecho por nosotros, por el precio que pagó por nosotros, por saber que cada día es un regalo de Dios, cada día es un regalo que el Señor nos da y una oportunidad más que nos da para poderlo amar. Pero amarlo y demostrar el amor al Señor. Y lo demostramos, bien dijo el Señor Jesús,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde mostramos el amor de Dios. Cuando amamos, en realidad, con un corazón de verdad correcto. Mi pastor, gracias por esta enseñanza. Bendiciones a todos. Que vivamos a Cristo cada día de nuestra vida. Que en cada momento estemos orando, hablando con el Señor, leyendo su palabra. No descuidemos nuestra área espiritual. Yo sé que ahorita vienen fiestas, bueno, cosas que se celebran y gloria a Dios y chévere porque qué bonito pasar esas festividades, pero nunca dejemos de un lado al Señor. Primero Dios, primero el Señor. Un abracito, mi pastor. Bendiciones. Eso, muy bien. Gracias, Sandrita, muy amable por sus saludos, sus aportes. Y bueno, mi amor, esa es la consigna. Amados, hemos trasladado la fecha para beneficiar a personas que tenían la intención de ir, pero que no podían si hubiese sido este fin de semana que viene. Así pues de que tenemos una nueva fecha, esperamos le favorezca y este cambio le pueda ayudar a que vaya. No lo hacemos porque no se pueda, sino lo hacemos es beneficiando a las personas para que vayan. La fecha está el 2, 3 y 4 de diciembre. 2, 3 y 4 de diciembre. Pero de igual manera usted debe inscribirse, debe hacer algún aporte para hacer la reserva y va a estar en este retiro espiritual. Así pues de que les informo esto para que a su vez lo hagan saber a otras personas y no se queden por fuera. Es una gran bendición ir a estos retiros espirituales y conocerlo mejor a Él, porque de eso se trata, de apartarnos, de aislarnos del mundo, de la familia muchas veces, para poder estar en Él, conocerlo mejor y dejarnos conocer mejor de Él. Les quiero mucho, les bendigo. No olviden congregarse mañana domingo, 9 de la mañana. Amén. Les quiero mucho. Feliz resto de día para todos. Quienes están a través de Facebook, que tengan un feliz día. Felicidades.